abrámoslos bien fuerte, abramos nuestros brazos bien fuertes, abiertos, como quien está esperando a alguien, como quien espera. Y sabemos a quién estamos esperando, ¿verdad? Estamos llenas de alegría, porque sabemos que el Paráclito va a venir, que el Espíritu del Señor va a venir. Los discípulos andan tristes, pero nosotras ya sabemos el regalo que nos espera, ¿verdad? Así es que el Señor nos dice que no nos pongamos tristes y en el nombre de Jesús abracémonos. Y con este abrazo nos estamos abrazando todas. Nos estamos abrazando todas, hermanitas. Todas nos estamos abrazando en este momento. Sintamos el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. Sintamos el abrazo de nuestra Madre bendita, la Santísima Virgen María. Qué afortunadas y qué bienaventuradas somos nosotros porque hoy estamos aquí con el Señor. ¿Y quién vive, hermanas? ¿Quién es el que vive? ¿Quién vive? A ver, ¿no se escucha? ¿Quién vive? Llámale. Cristo. Ay, ¿y con Cristo? María. ¿Y con María? Nosotros, la iglesia. Nosotros, la iglesia. Bendito sea el Señor, alabado y glorificado sea el Señor que nos ama tanto y nos da esta gran oportunidad, esta gran gracia de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Pues hoy el Señor sigue siendo generoso y maravilloso, sigue regalando dones y sigue regalando carismas y dice que nos preparemos, que busquemos el mejor canasto, que busquemos esa cesta que vimos en este curso tan precioso que dieron de la salvación para llenarla Dios mediante de este domingo en 8, ¿verdad? ¿Quién sabe cuántos frutos? Yo hasta que tengo mariposas en la pancita tengo y el corazón, bla, 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 me late porque no sé qué dones me irá a regalar el Espíritu Santo. No sé cuáles serán los frutos que tengo que recoger. Hay cualquier cosa, los frutos que recoja, yo los voy a compartir con ustedes. ¿Está bien? Bueno, hermanas, les repito, una bendición volvernos a encontrar en este camino de fe, en este camino de esperanza, donde el Señor nos llama a estar con Él y donde le decía a ellos, a los apóstoles, ¿verdad? Que ellos todavía no entendían qué era aquello lo que les decía, que Él se tenía que ir, pero que iba a venir el Paráclito, ¿verdad? Que iba a venir el Defensor. Si en esta semana hemos escuchado las lecturas del Evangelio, como los discípulos andan tristes, ¿verdad? Porque nuestro Señor ya les está avisando que Él parte, ¿verdad? Y ellos están tristes y el mismo Señor en su palabra ha dicho, y el mundo feliz, ¿verdad? Porque no lo conocen. Pero vean que esa canción que doña Marlene puso al inicio, pues lo impacta a uno, porque vean cómo estaban los discípulos, seguros ahí, todos apachurraditos y solo miedo porque les podían hacer lo mismo que le hicieron a nuestro Señor. Y para cerrar con broche de oro estaba ella, nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Ahí estaba con ellos, ay Señor. Y cuando entra aquella palomita como esa que estamos sabiendo aquí, imaginen ustedes la contentera de todos ellos. Si me contenté yo ahora y se me salieron las lágrimas, ahora me imagino ellos, ¿verdad? Que la alegría de qué se sentiría ahí, ¿verdad? En ese momento, qué experiencia vivirían. Y hoy el Señor viene a hablarnos como nos ha estado hablando estos viernes, hermanitas, que nos hemos reunido y tenemos la buena nueva del Evangelio, ¿verdad? Bendito el Señor que nos permite esta oportunidad de estar aquí sentaditas en nuestra casa y bendiciendo nuestra casa, porque dice el Señor que donde dos o más se reúnan, ahí estaré yo. Imagínense el montón de bendiciones que está recibiendo nuestra casa, preparándole esa morada al Espíritu Santo. Bueno, sabemos que el Señor no se dejó ganar en generosidad. Todo lo que el Padre le regaló al Señor, pero todo lo que Dios Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo, Él lo compartió. Y hemos visto, ¿verdad? Cuando el Señor estaba aquí en la tierra, cómo sanaba, cómo expulsaba a los demonios. Tenemos muchas escenas bíblicas, ¿verdad? El endemoniado de Gerasa, la mujer hemorroísa. Tenemos esta escena tan preciosa y tan maravillosa que es
cuando buscan a Jesús, cuando se dan cuenta que Jesús está sanando y llegan todos los enfermitos y bueno, llegó todo el mundo y aquello estaba lleno, estaba repleto, ¿verdad? Y de ahí llevaron a un enfermito, 4 personas, ¿verdad? Se encargaron de llevarlo y como llegaron y vieron que todo estaba saturado, ay, ¿qué vamos a hacer ahora? Dijeron, ¿por dónde lo vamos a entrar? ¿Por dónde lo vamos a meter? Y se animaron y se subieron a esos techos que habían antes, ¿verdad? Que según las películas que hemos visto, se ven que son como frágiles y eso, pero ellos se subieron y empezaron a quitar todo aquello y bajaron al paralítico en la camilla y se lo ponen a los pies del maestro, ¿verdad? Se los ponen a los pies de Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús al paralítico? Belden, ¿qué le dijo Jesús al paralítico? ¿Qué le dijo? Doña Marlene, ¿qué le dijo Jesús al paralítico? Tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados, y aquella criatura se levantó. Imagínense ustedes la gente cómo se sorprendió al ver aquello, ¿verdad? Al ver aquella maravilla, como el Señor lo levantó, porque el Señor no se queda con eso, el Señor no se quedó con sus dones. Él los reparte y vean qué belleza, porque también se los entregó a los discípulos. Y sabemos que el Señor hacía sanación física, hacía sanación espiritual y hacía sanación interior. Y la sigue haciendo esa sanación física, sigue haciendo esa sanación espiritual y sigue haciendo esa sanación interior que cada uno de nosotros necesitamos. Por ejemplo, ¿de qué camilla me tengo que levantar yo? ¿De cuál camilla se tendrá que levantar Matilde Fuentes? De la camilla de, qué sé yo, del egoísmo, de la pereza, de la vanidad, etcétera, etcétera. Cada uno de nosotras sabe de cuál camilla nos tenemos que levantar, ¿verdad? Porque el Señor siempre está dispuesto a decirnos esas frases tan bellas y hermosas que les decía a los enfermos. Ve y levántate. Y recordemos aquella escena cuando Jesús hizo una mezcla, una especie de crema con saliva y se la puso al sordo en los oídos. ¿Cuántas sorderas tenemos que ser nosotros sanadas, hermanas? Pero el Señor, a través de su Santo Espíritu, Él viene a sanarnos. Él viene a darnos esa sanación interior que cada una de nosotros necesita. Por ejemplo, yo en mis tiempos, yo siempre le decía al Señor que no quería usar lentes porque yo soy miope y yo uso la graduación pues súper alta, ¿verdad? Y yo iba a las oraciones para que el Señor sanara mis ojos, porque según yo, quería que el Señor hiciera lo que yo quería, no lo que Él quería. Yo iba a las oraciones y le decía al Señor que ya estaba harta, que tenía pereza de usar lentes en mi ceguera espiritual, de no conocerlo. Pero una vez me di cuenta que cuando a mí se me caía algo de las manos, o me bajaba, o se quema uno en la cocina, o le cae un chorretillo ahí de un plátano maduro que está haciendo, cuando uno no conoce a Cristo jamás va a decir amén, ¿verdad? Ya salía aquella palabra incorrecta, ¿verdad? Y vieran que una vez, por salud, que mi hijo estaba pequeño, yo había hecho el almuerzo y todo eso, y herví el agua y ya la había dejado ahí enfriando para hacer el fresco. Yo hice el fresco, era un fresco de mora, por cierto, lo colé y lo hice. Y yo, con el mismo codo, en esos días yo estaba haciendo un curso de vida en el espíritu, les estoy hablando del 96. Con el mismo codo mío, yo boté el pichel de fresco y el pichel cayó, se derramó todo el fresco en el fregadero. Y yo solo me quedé viéndolo así. Y yo dije, nada que no pueda sustituir un refresco. Cogí el dinero y me fui a comprar el refresco.
Cuando yo iba por el pasillo, me detuve. Bueno, yo no, el Señor me detuvo. Y dije, yo vio, Señor, que yo no dije una mala palabra, que no dije aquellas palabrotas que se me salían cuando me quemaba, cuando me golpeaba, y tanto que me costó hacer ese fresco y el azúcar y todo. Uy, Señor, de verdad que estás haciendo obra en mí, me estás sanando. Y me fui caminando ahí para el súper a comprar el fresco y fui meditando. Y una vez llegó yo a pedirle perdón al Señor, porque yo le dije, Señor, te pedí que me quitaras los lentes, que yo no los quiero usar más, porque son muy gruesos, y en aquel tiempo eran gruesísimos, pero me sanaste de mi vocabulario. ¿Viste que no dije mala palabra? Y el Señor en su inmensa, infinita misericordia a esta sierva inútil, pecadora, ciega, en una oración me dice, quedó la medicina, quedó la ciencia, para que uses unos lentes mejores. Y dije yo, ¿cómo? Siempre uno incrédulo, ¿verdad? Me tocaba citando el doctor y llegué. Y me dice el doctor, Matilde, te tengo una buena noticia. Y le dije yo, ¿qué es, doctor? Hay unos lentes, dice, un proceso en tus lentes tan gruesos. Dice, si querés, lo estrenamos. Le digo, doctor, dele camino. Y conforme ha ido avanzando la ciencia y la tecnología, estos lentes que antes no los quería, que le decía al Señor que me los quitara, han sido renovados, al igual que yo. Reciben un procedimiento donde el lente se va desgalzando. No se va a desgalzar porque yo desde los 6 meses de nacida tenía que usar lentes, pero nadie sabía hasta que entré a la escuela y empecé a usarlos a los 14 años. Hoy le doy gracias al Señor que me hizo miope, que me dio astigmatismo, porque así lo conocí a Él. Así lo conocí a Él y así Él ha hecho sanación interior en mí, hermanas. Y como lo decía doña Flora al inicio de la oración, cada uno de nosotros sabemos de lo que tenemos que ser sanadas. Y vean qué bendición, así como el Señor entregó a los discípulos y les dio poder para curar a toda enfermedad y toda dolencia en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahí lo vemos en esta imagen. Vean qué maravilla cuando el Señor anda con los apóstoles, cuando llega a sanar y después a ellos les da también el poder. Y esa bendición, esa sanación, hermanitas, hoy llega hasta cada una de nosotras. El Señor ha hecho maravillas en nuestra vida. El Señor nos ha sanado. ¿Cuántas veces en una hora santa no hemos llegado con lágrimas en nuestros ojos a entregarle nuestras dolencias al Señor? ¿Cuántas veces? Y estamos en la hora santa y cuando salimos de ahí, salimos frescas, salimos livianas. Aquel saco que llevábamos en el hombro, aquella carga, el Señor se la llevó. Nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha levantado de nuestras camillas. Así es que, hermanos, Amén. nosotros no estamos solas. Y vean qué alegría, qué bendición con el Espíritu Santo que viene a sanarnos, como dijo doña Flora. Ahora en la oración del Espíritu, a veces pedimos sanaciones que todavía no son las oportunas, que todavía no llegan. Tenemos que pedir sanaciones espirituales, porque si nosotros somos sanadas espiritualmente, hermanas, vamos a aceptar una enfermedad física. Si tenemos salud espiritual, también vamos a tener salud física. Pero dice la palabra del Señor, y como lo dijeron, que si tuviéramos fe, como el granito de mostaza, y si somos bautizadas, hermanas, cuando entramos ahí a la pila bautismal, ahí recibimos el Espíritu Santo, ahí recibimos ese don tan grande. Y conforme hemos venido caminando, hermanas, el Espíritu se ha manifestado en nuestras vidas. Y cada una de nosotras sabe de lo que el Señor nos ha sanado. Y el Señor sigue repartiendo esos dones, porque hoy en la actualidad
por su misericordia, encontramos personas que nos han sanado espiritualmente. Un sacerdote, un laico comprometido, un curso de vida. Y a veces el Señor quiere también sanarnos físicamente, nuestro Señor Jesucristo. Vean que dice la palabra, que el Señor no se dejó nada para Él. Todo se lo dio a los discípulos, todo se lo dio a los apóstoles. Y en uno tan especial, ¿verdad? Que escoge a Pedro. Ay, Pedro, dichoso tú, Pedro, que el Señor derramó todo su poder y toda misericordia en vos, ¿verdad? Y ahí vemos que la palabra del Señor nos dice en Hechos 5, 12, 15, doña Marlene me haría el favor de leer la cita. Los Hechos de los Apóstoles, Claro 15, que sí. 12, 15, si me hace el favor. Claro, con gusto. Dice así. A ver, sí. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los otros se atrevía a juntárseles, aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio. Los creyentes cada vez en mayor número se adherían al Señor, una multitud de hombres y mujeres, hasta el punto de sacar los enfermos a las plazas y colocarlos en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese a alguno de ellos. También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos se curaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vean la palabra, hermanas. Y les pregunto yo, hermanitas, para que no sea solo yo la que hable. A mí me gusta siempre que participemos todas. Hoy en día vivimos esa experiencia nosotras. Hoy la vivimos también de esa sanación. Vean que dice la palabra que con solo la sombra de Pedro, ellos quedaban sanados. Ellos quedaban, el Señor sabía de qué tenía que sanarlos, ¿verdad? Hoy les pregunto yo a ustedes, ¿lo vivimos en la actualidad de hoy en día? ¿Lo vivimos? Doña Ana Flora, ¿lo vivimos en la actualidad hoy? Esta experiencia tan hermosa, cuando Pedro pasa y sana y cura. Esperes para abrir la chuchi. Ay, sí, para verla, doña Flora. Tal vez otra hermana que quiera participar. Belden, Carmencita, doña Lucita. Alguien que haya sido sanado interior o físicamente por el Señor. ¿Sí pudieron oír mi respuesta? No, no se escuchó. Ok, ya voy a decirlo. Sí, todos los días la vivimos. Todos los días vivimos los milagros del Señor. Lo que pasa es que no los vemos. Todos los días, a toda hora, desde que nos levantamos, estamos viviendo los milagros del Señor. Lo que sucede es que no siempre los reconocemos.
y Él está prodigioso todos los días con nosotros. Amén. Así es. El Señor camina con nosotros y esa esperanza, esa promesa que el Señor hizo, ¿verdad? El Espíritu Santo, hermanos. Si no fuera por el Espíritu Santo, ¿qué sería de nosotras? No hubiera inspiración, no hubiera esa iluminación, esa luz que llega a nuestras vidas. Y es que ya el Señor sabía todo. Vean qué bendición. Desde el momento de nuestro nacimiento, Él derrama su Santo Espíritu sobre nosotros. Y a veces, al igual que a muchas personas que les da tantos dones, a nosotras también nos da dones. Pero nosotras a veces no lo sabemos reconocer porque estamos muy ocupadas, porque el mundo nos envuelve, porque no hay un momento para Él, un momento de oración, un momento de comunión. Entonces, al igual que Pedro, ¿verdad? Que sanaba a esos enfermitos, que les llevaban y que con solo la sombra ellos quedaban sanos, hermanas. Nosotras también, hermanas, vivamos esa experiencia en fe, vivamos esa experiencia todos los días de nuestras vidas, porque todos los días es un regalo de Dios, es un don, es una bendición que el Señor nos regala, ¿verdad? Bueno, hermanitas, hoy Jesús también nos viene a regalar a nosotros sus dones por medio del Espíritu Santo. Así es que, y Jesús elige también a quién darle los dones. Jesús nos elige. Y vean que el don que nos regala el Señor, que es para todos, es el don de la fe. Porque todas, hermanitas, tenemos el don de la fe. Si estamos aquí sentadas en este momento, es porque tenemos el don de la fe, porque confiamos en Jesucristo nuestro Señor, confiamos en su Padre amado y confiamos en el Espíritu Santo, en ese regalo de amor. Pero también el Señor regala dones a personas al que Él quiere dárselas, ¿verdad? A algunas personas. Y de tarea nos queda buscar ahí en Lucas 9:1. Si gusta, se la leo, doña Matilde, porque Bueno, está bien. versículo, porque es muy importante, hermanas, que sepamos que todas tenemos dones del Espíritu Santo y todas tenemos carismas. Recordamos que los dones son para santificación propia y los carismas para que santifiquemos al pueblo de Dios. Entonces, todas en el bautismo adquirimos dones y esta palabra entonces es para nosotras. Dice Lucas 9:1, convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios y para curar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Vean que, si quiere regalarnos algún comentario, doña Marlene. Bueno, como les decía, nosotras somos las discípulas del Señor, somos las elegidas por su gran misericordia y hoy estamos aquí y hemos venido preparándonos y hemos venido con esa enseñanza para que conozcamos quién es el Espíritu Santo y qué hace en nosotros y cuál es la misión que Diosito nos quiere dar. Vea, a los apóstoles dijo, vayan a predicar y sanen los enfermos. El mismo espíritu que había en Jesús para sanar, ese mismo espíritu que hizo que el paralítico recobrara la salud, ¿verdad? Vean que primero Jesús le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y empezaron los fariseos a murmurar y a criticar a Jesús porque estaba perdonando pecados. Entonces Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o levántate de esa camilla y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre puede hacer las dos cosas, lo agarró de la mano y lo levantó. Ese mismo espíritu que Jesús tenía es el mismo Espíritu Santo que vive en nosotras desde el día del bautismo
y que Jesús quiere que nosotros descubramos cuáles son los dones que Él nos ha dado. Este don de la sanación dice que se los dio a los apóstoles y los mandó a predicar y a curar. Y Pedro, con solo que pasaba y la sombra cubriera a alguno de los enfermos, ese enfermo se sanaba. Entonces, en nuestra iglesia hay muchos dones de sanación, solo que están ahí escondidos, solo que no se han descubierto, solo que no nos hemos dado cuenta. Pero ¿cuándo es que el don, que nos damos cuenta que Dios nos dio el don de sanación? Por decirles algo, a mí Dios me dio el don de sanación interior. ¿Y cuándo me di cuenta yo eso? Cuando la gente empezaba a hablar conmigo y empezaba a llorar y empezaba a decir, viera qué bien me siento después de haber hablado con usted. Viera que Dios sanó esa herida tan grande que yo traía dentro de mí, ese vacío, esa tristeza, ese dolor, y me empecé yo a dar cuenta que Dios me había dado el don de sanación interior. ¿Es mío? No, es para el servicio del pueblo. ¿Es porque yo soy muy santa? No, porque los dones y carismas no dependen de la santidad del servidor. ¿Dependen de qué? Del amor de Dios. Por eso vean esas manitas ahí. El poder de sanar reside en el amor a los demás. Así es que pidan el Espíritu Santo y pídanle a Dios ese don maravilloso y van a ver cómo Dios empieza a actuar, aún y cuando nosotros ni nos imaginamos dónde ni cómo. Doña Matilde, no sé si que le pase a la siguiente o continúa. Bueno, dice aquí el Señor también, ¿verdad? Con esa bella explicación que doña Mali nos ha regalado, pues ahí vamos a ir descubriendo nosotras, hermanitas, los dones que el Señor nos regaló. A veces, tenemos el don de proclamar su palabra, de proclamarla, de, por ejemplo, los lectores, ¿verdad? Cómo proclaman esa palabra del Señor, que le prestan los labios al Señor y su lengua para proclamar la palabra del Señor, ¿verdad? Y muchas veces ahí, mientras estaban leyendo la palabra, bien sea en la Eucaristía, en el banquete de la palabra, o que estemos en alguna reunión, en algún curso, cómo la palabra del Señor penetra nuestras almas, ¿verdad? Dicen que la palabra de Dios es lámpara para nuestras vidas y cómo la proclama la persona, ¿verdad? Quien lee la palabra y cómo penetra en lo más íntimo. Nos regala también, el Señor da el don de oración para que nosotros le sirvamos a Él en lo que es orar, ¿verdad? En lo que es ayudar a un hermano, enseñarle a un hermano a orar. Porque vean que Jesús lo hizo cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y Él lo hizo, ¿verdad? ¿Cuántas veces a través de una oración de sanación interior hemos quedado, hermanitas, nosotros sanas, ¿verdad? Sentimos esa paz, como lo decía doña Marlen ahora. Sentimos que ya no son las mismas. Sentimos que la oración hace maravilla en nuestra vida, ¿verdad? Que es el poder del cristiano, el don de consejo. ¿Cuántas veces alguna persona no se nos acerca y nos pide un consejo o llegan abatidas, agobiadas por alguna situación que se vive y uno pues con lo que el Espíritu ha derramado sobre uno, uno ya inmediatamente se da cuenta que está aconsejando, que está dando consejos y después lo llaman a uno y le dicen, con aquellas palabras que usted me dijo, las puse en práctica y vieran cómo me ha servido, ¿verdad? Para construir. Y lo vemos en el don de sanación, como ya lo hemos venido viendo, ¿verdad? Como doña Marlen, que tiene ese don de la sanación interior, el don de la profecía, ¿verdad? El don del entendimiento, como el Señor nos ilumina a nosotras, ¿verdad? Para entender lo que nos están diciendo, cómo el Señor a nosotros nos hace seres racionales, ¿verdad? Con razón, con sentido. Y vemos aquí 9 dones espirituales y están preciosísimos. Palabras de sabiduría, de fe, palabra de ciencia, santidad, milagros, etcétera, etcétera. Hermanitas, y no solo allí, a los apóstoles, como les decíamos al principio,
El Señor sigue derramando dones y carismas sobre cada una de nosotras. Y nosotras sabemos, porque si el Espíritu Santo está con nosotras, nosotras sabemos cuáles son esos dones, esos carismas y esas habilidades que el Señor nos ha regalado a nosotros. Y así que, por eso el Señor les dice a ellos, no estén tristes, porque yo voy a estar con ustedes. Y es cierto, la promesa del Señor se cumplió, porque el Señor sigue dando dones y sigue dando carismas a nosotras que somos sus discípulas, a nosotras que somos sus servidoras, y que el Señor sabe cómo le servimos, y que el Señor sabe que si estamos en esta plataforma es porque Él sabe que Él está sembrando en tierra fértil y que Él va a recoger frutos, hermanas. Así es que, hermanitas, sentamos esa alegría de Pentecostés donde el Señor viene a derramarse sobre sus discípulos, que somos nosotros los que lo servimos a Él, que viene a hacernos servidoras de Él, ¿verdad? Y el ejemplo más claro fue que mi Señor no vino a que lo sirvieran, Él vino a servir, vino a lavar los pies de los discípulos, de los apóstoles, vino a curar, a sanar, a curar a aquella mujer hemorroísa, no sé cuántos años, 12, que llevaba con esos flujos de sangre. Y el Señor viene y la sana, hermanos. Y la sana y así, y el Señor sabrá de qué nos va a sanar a nosotras, para que nosotras demos testimonio. Doña Flora, quería decir algo. ¿Tiene la manita levantada? Sí, señora. Un gusto saludarla. Igualmente, Dios me la bendiga, doña Flora. El asunto, usted decía ahora que decía que qué dones nos irá a dar el Espíritu Santo. El asunto es que los dones, dice la palabra que hay diversidad de dones y diversidad de dones. Y los dones solo los vamos a saber y los vamos a conocer cuando los pongamos en práctica. Ajá. Y también se pierden cuando los dejamos de usar. O sea que he oído a alguna gente que dice, uy, a mí me gustaría mucho dar las charlas como ustedes, pues ese es el don del Espíritu Santo que está avisándole en su corazón que puede hacerlo. Algunas dicen, ay, a mí me gustaría tal cosa, a mí, ese es el Espíritu Santo que le está haciendo así como abuelito para que usted se dé cuenta que se empiece a usarlo, para que se dé cuenta que sí lo tiene, que sí tiene esa potestad de hacer todas estas cosas. Los dones no son como una moneda que tenemos ahí guardada para cuando la queramos usar, sino que es algo que el Espíritu Santo nos da para usarlo y en cuanto se use, se crece también. Buenas noches. Claro que sí. Vean que Dios más amable y más amoroso con nosotros de regalarnos dones para que nosotros descubramos, como dijo doña Flora y como lo dijo doña Marlene, los descubramos y los pongamos al servicio de la comunidad, de nuestros hermanos. Vean, hermanos, yo cuando hice el curso de vida en el Espíritu, yo era la persona más tímida que podía existir y hasta tartamudeaba cuando hablaba y bueno, y yo hice un curso de vida en el Espíritu y cuando dijeron los hermanos de la renovación que alguien que fuera a dar testimonio de lo que había aprendido, cuando yo me di cuenta, estaba en el frente, menos ver yo un micrófono, me daba miedo, me asustaba. Uy, no, decía yo, ¿cómo voy a hablar yo por un... Uy, no, Dios guarde. Y vean, hermanas, y yo me paré. Y cuando yo me di cuenta, yo miré toda la gente que estaba sentada y yo hablando y dando mi testimonio de lo que el Señor había hecho en mí en ese curso de vida, en la sanación interior que había hecho en mí, de poder quitar este corazón de piedra y convertirlo en un corazón de carne. Y cuando yo fui con mi prima y a hacer el curso de vida y me dice, Matilde, qué bruta, ¿cómo hiciste vos para irte a parar ahí a hablar delante de ese montón de gente y toda esa gente de la renovación que estaba ahí? Y digo, mamita, yo no me di cuenta. Digo, yo lo único que fui a dar testimonio. ¿Y cuál fue el don que me regaló el Señor a los días?
me llama para servir en la catequesis de niños. Y hoy estamos con mi esposo en la catequesis de preparación al matrimonio, ¿verdad? Y después de que yo me daba miedo, y yo no me voy a guardar ese don para mí, ¿no? Yo quiero dárselo al Señor. Yo quiero contarle al mundo entero, si es posible, de las maravillas que el Señor mi Jesús ha hecho en mi vida y seguirá haciendo. Por eso les digo, alistemos ese canastón, hermanitas. Ese cuando venga ese Espíritu Santo, ese Paráclito, y viene a derramar dones, y nosotros como una piñata no nos vamos a tirar al suelo a recogerlo, sino que vamos a estar con los canastos abiertos. Señor, aquí estoy yo, aquí está Matilde, Señor. Dame el don que querrás para servirte, mi amado Señor. Dámelo, dámelo. Para llevar tu palabra, para anunciarte de que estás vivo, de que vives en el santísimo sacramento del altar, de que tú existes, Señor, y que tienes poder sobre todo y autoridad. Porque yo lo he vivido, hermanitas. Yo he vivido ese poder, esa sanación del Señor, y eso es lo que yo quiero, hermanos, que el Señor me dé vida. Tengo 57 años, no sé cuántos años más el Señor me irá a regalar en este mundo, pero el tiempo que me quede de vida, regalárselo a Él, servir a mis hermanos, como lo hizo mi Señor. Así es que, hermanas, alegrémonos, no estamos solas. Ya los discípulos hoy anduvieron cabizbaja, hoy anduvieron tristes, y el Señor les da ese gran ejemplo en la palabra del Señor de hoy, ¿verdad? Como una madre se asusta cuando empiezan los dolorcitos de parto, cuando empiezan aquellos dolores de ovarios, y que uno dice, ay, ya, pero sentimos alegría y al mismo tiempo tenemos miedo porque no sabemos a lo que vamos, no sabemos qué vamos a vivir, pero viene esa entrega, viene nuestro hijo cuando nace, y él, no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra, y nosotros que lo vivimos cuando estamos ahí dando a luz, cuando el Señor nos da esa gracia, y ya lo tenemos en la mano y lo besamos y lo abrazamos a nuestro hijo, a nuestro amor. Así es el Padre con nosotros, y el Hijo, y nos da el Espíritu Santo, hermanitas. Así es que estemos alegres para que el Señor siga, y nos vamos a dar cuenta, y aquí, en esta misma plataforma, vamos a dar testimonio de los dones que Jesús sigue derramando sobre nosotras. Y más que Él sabe cómo le servimos, con nuestro gran amor, con ese don de escuchar a una persona, con ese don de llevar la palabra, con ese don de la oración. Así es que, hermanitas, estemos felices y estemos contentas porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Ese Espíritu Santo mora en nosotras. Ese Espíritu Amén. Santo que tiene poder y nos ilumina. Y todas sentimos, hermanas, todas las noches, hermanos, todos los días, a cada instante, sentimos la presencia y sentimos la gracia del Espíritu Santo sobre nosotras. Bendito sea Jesucristo, alabado y glorificado sea mi Señor. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Señor Jesús. Y te doy gracias, Espíritu Santo, Espíritu de amor, por estar sentada aquí en esta silla, en esta plataforma, indigna, Señor, pero te has fijado en esta sierva. Gracias, Señor, por estas personas que están aquí en esta plataforma, por todas mis hermanas, porque son mis hermanas, por todas ellas que caminamos como aquellas mujeres de Jerusalén detrás tuyo, por aquellas mujeres que caminaron contigo, con tu Padre, Señor Jesús, en el Éxodo. Somos ellas, somos Ruth, somos Ana, somos Miriam, somos esas